y bienvenidos a este encuentro internacional de la sociedad vegetal, ciencia y profesión para producir más con menos. Agradecer la presencia de todos ustedes, venidos de todas las partes de España, en estos momentos tan complejos y difíciles que nos están tocando vivir. Destacar el gran apoyo y colaboración de la Universidad de Córdoba, que nos acoge y colabora con enorme esfuerzo y hospitalidad. Y, por supuesto, de la Asociación Española de Sanidad Vegetal, que correaliza este evento, implicada desde el principio para conmemorar el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, que, por razones obvias, se ha ido demorando hasta aquí y ahora. Por último, hacer especial mención al Comité Científico Técnico, a su director Rafael Jiménez Díaz, Ramón Albaches, María Milagros López, Lolo Ortega y Jordi Recasens. El 2 de diciembre de 2019, en Roma, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura presentaron el año 2020 como Año Internacional de la Sanidad Vegetal, con el claro objetivo de concienciar a nivel mundial sobre cómo la protección de la salud de las plantas puede ayudar a erradicar el hambre, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente e implantar el desarrollo económico. Y con este reto universal, con esta honorable misión, todos los aquí presentes nos sentimos identificados y a la vez orgullosos de participar en este gran reto. Fitoma, desde su más obsesiva misión, lleva más de 30 años trabajando en todas sus publicaciones, libros, encuentros, congresos y simposiums, trasladando este mensaje a todos los investigadores, técnicos y profesionales. Las plantas constituyen el 80% de nuestros alimentos y producen el 98% del oxígeno en la Tierra. Y según datos de la FAO, el 40% de los cultivos se pierden por culpa de plagas y enfermedades. Y esto deja a millones de personas sin alimentos suficientes y daña gravemente a la agricultura. El cambio climático, las actividades humanas, el comercio internacional están provocando graves alteraciones en los ecosistemas, generando proliferación y propagación de plagas y enfermedades en todos nuestros cultivos. Nuestros retos son cada vez más virulentos y las plagas y enfermedades aparecen constantemente en los cultivos a nivel mundial. Y, por tanto, se hacen más y más necesarias esa conciencia global, lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, por supuesto, que todos ustedes no cesen en el empeño con sus técnicas e investigaciones y podamos mantener las plantas o los productos vegetales libres de plagas y enfermedades. Un enorme desafío para la vida en nuestro planeta y gran reto para todos nosotros. Reto que asumimos con ciencia y profesión, con la esperanza también que la sociedad reconozca nuestro esfuerzo y valor en la lucha de producir más con menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Tiene la palabra Emilio Gil, presidente de la Asociación Española de Sanidad Vegetal, que, como bien ha recordado Gonzalo, coorganiza este encuentro junto a Fitoma y es la máxima representación de la sanidad vegetal en España. Muchas gracias, rector. Sí. Director general, amigos todos. En primer lugar, dar las gracias a todos vosotros y a la organización, en la cual nos incluimos como asociación, por estar aquí. Es mi primer acto oficial como presidente de ASAVE. La verdad es que siento algo de nervios también, ver caras conocidas, ver antiguos profesores aquí, con lo cual estoy enormemente agradecido y contento de estar aquí. Hablamos de sanidad vegetal y hablamos de sanidad vegetal por varias razones que no hay que olvidar, porque todos necesitamos comer, porque hablamos de una alimentación y hablamos de seguridad en esa alimentación, hablamos también de alimentar a toda esa población y hablamos sobre todo de un mantenimiento, de un respeto al medio ambiente. La sanidad vegetal per se no tendría razón de ser si no tuviéramos en cuenta todos esos aspectos, ¿no? En los últimos años ha habido una evolución, una revolución, diría yo, en el marco legal en Europa, fundamentalmente ligada con la producción de alimentos, con el control de plagas y enfermedades. Estamos celebrando en breve el 10º aniversario de la publicación de la Directiva de Uso Sostenible, que incluía varios aspectos o varias acciones
a tener en cuenta, ligado con sanidad vegetal, ligado con producción de alimentos y ligado con sostenibilidad. Entre otras, se hablaba del IPM, del Integrated Pest Management o de la gestión integrada de plagas. La Comisión Europea no ha inventado la gestión integrada de plagas. El agricultor lo hace desde que dejó de ser nómada. Lo que ocurre es que la población mundial ha ido creciendo enormemente, tenemos cada vez más exigencia por unos alimentos de calidad y, afortunadamente, nos estamos preocupando por un medio ambiente más sano y mejor para las generaciones futuras. Por todo ello, tenemos que ser cautos y tenemos que garantizar un proceso, una sanidad vegetal que nos permita todos esos elementos. Y hay varias herramientas que nos permiten hacerlo. Estamos hablando de un uso seguro de los productos fitosanitarios desde diferentes ámbitos, evidentemente con una reducción. Se publica recientemente el Farm to Fork Strategy, que obliga a los agricultores a una reducción del 50%, pero habrá que darles alguna herramienta más, habrá que darles alguna alternativa. Y esa alternativa, sin duda, pasa por una de las claves que están ya implementadas en esa directiva de uso sostenible, como es la formación, el training. O apoyamos todos o arrimamos todos el hombro para una formación de calidad, para que lo que estamos discutiendo aquí, para lo que las asociaciones, los investigadores, desde nuestros diferentes puestos de responsabilidad, ya sea entomólogos, fitopatólogos, malherbólogos, o, como en mi caso, desde el punto de vista de la ingeniería, de la maquinaria agrícola o de la aplicación segura de esos productos, tenemos que garantizar que eso llegue al último rincón y al último productor. Porque ayer tuve oportunidad de estar en una gran finca de cítricos en Huelva y una cosa es lo que hablamos aquí y otra cosa es la realidad. Por tanto, mi mensaje como presidente de la asociación, aunemos todos los esfuerzos para que esto que estamos haciendo aquí, estas actividades de investigación y estos desarrollos lleguen al sector y ayudemos entre todos a tener un mundo más seguro, más sostenible y alimentos para todos. Muchísimas gracias y, repito, un enorme placer estar aquí. Muchas gracias, Emilio. Doy paso al doctor Antonio Vicén, en representación de la EFSA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Muchas gracias y nada, también por mi parte y por parte de la EFSA es un placer estar hoy aquí estos días y compartir con todos ustedes este simposio. Y bueno, nos han pedido que seamos breves. Yo voy a destacar solo dos aspectos y relacionados un poco también con la situación que estamos viviendo con la pandemia de la COVID-19. Se ha demostrado el papel fundamental de la ciencia en abordar estos retos sanitarios que tenemos y, de la misma manera, con la sanidad vegetal, la ciencia es fundamental. Fundamental, además, en un entorno donde cada vez más, y ocurre también en salud pública, pero también en sanidad vegetal, pues hay movimientos que, denominados pues, anticiencia o pseudociencia, que de alguna manera pues minan la credibilidad de muchas veces en nuestro trabajo, y yo creo que es fundamental también pues simposios como los que vamos a tener esta semana aquí, pues donde de alguna manera sirvan de foro, de presentación, de discusión sobre evidencias científicas y que de alguna manera la ciencia sea el pilar de la gestión de todos estos problemas y amenazas fitosanitarias que tenemos. Y el segundo aspecto, no menos importante, que quería destacar y que también un poco va en relación a la situación sanitaria que estamos viviendo. Ahora estamos, pues bueno, lo comentábamos un poco antes de subir aquí al estrado, la preocupación por las nuevas cepas que se han originado a miles de kilómetros de donde estamos nosotros y que probablemente van a condicionar nuestra vida cotidiana en los próximos meses con nuevas restricciones, etcétera. De la misma manera ocurre con la sanidad vegetal. Los patógenos ya nunca han conocido fronteras, pero con el tema de la globalización, el mayor movimiento de material vegetal, de plantas, de productos vegetales, bueno, es una situación que no vamos a poder obviar. Y, de hecho, pues supongo que luego José María Cobos en su charla lo comentará más concretamente. Toda la nueva normativa europea pues tiene un enfoque mucho más proactivo, saber que es imposible evitar todos esos riesgos. Lo que tenemos que hacer es prepararnos y afrontarlos de la manera más efectiva y más eficaz posible.
Y en ese sentido, representando un poco a una agencia europea, el valor de la unidad y de trabajar todos juntos, ¿no? Es decir, que no es un problema que vayamos a resolver cada país o cada comunidad autónoma o cada sector de forma individual, sino que va a requerir, igual que requiere también el tema de la COVID-19, un trabajo global donde vamos a tener que entendernos con personas y entidades, países que tienen probablemente visiones e intereses diferentes a los nuestros, pero sin trabajar todos juntos no vamos a poder abordar y toda esta gran, digamos, amenaza que nos viene y que tenemos ya de nuevas plagas y patógenos exóticos que inevitablemente pues, todos nos será posible impedir su entrada y tendremos que afrontar de esta manera conjunta. Nada más por mi parte, pues nada, agradecer a la organización la posibilidad de estar hoy aquí y nada. Muchas gracias. Habla ahora Manuel Gómez Galera, director general de la Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía, que, por supuesto, aprovecho también para agradecer la colaboración de la Junta en este encuentro. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este encuentro, a este acto organizado por la revista Fitoma y que, bajo el título 2020, Año Internacional de la Sanidad Vegetal, Ciencia y Profesión para producir más con menos, nos da cita aquí hoy en este lugar emblemático, en este lugar que es, pues bueno, con mucho símbolo del conocimiento y que, por supuesto, agradecemos estar aquí con todos ustedes. Excelentísimo rector de la Universidad de Córdoba, don José Carlos Gómez Villamandos, don Antonio Vicens, miembro del panel de Sanidad Vegetal de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, don Gonzalo Iranzo, director de la editorial Fitoma España, y don Emilio Gil, de la Asociación Española de Sanidad Vegetal. Asistentes y participantes de este encuentro, muy buenos días. Quiero empezar diciendo que, sin duda, Córdoba es una magnífica ubicación para celebrar esta reunión, una ciudad donde la agricultura tiene un importante peso de su economía y donde la agricultura juega un papel muy importante. También cuenta con unos centros importantes pertenecientes a la Consejería de Agricultura, como es el IFAPA de Alameda del Obispo o también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, además de, por supuesto, con una universidad con una larga trayectoria en formación e investigación agraria, principalmente a través de su Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes. En segundo lugar, y creo que especialmente destacable, la voluntad y la decisión de Fitoma y de la Asociación Española de Sanidad Vegetal en no dejar pasar por alto el hecho que motiva esta jornada. La declaración por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2020 como Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Un año 2020 que, desgraciadamente, ha marcado nuestras vidas de una manera global y, precisamente, no ha sido por la sanidad vegetal. Sin duda, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, compartimos con la organización que, aunque un año después, no podíamos dejar pasar la oportunidad de debatir y abordar la importancia que para la agricultura y la sociedad en general tiene la sanidad vegetal de las plantas. Proteger las plantas, proteger la vida. Era el lema con el que el Año Internacional de la Sanidad Vegetal intentaba difundir la importancia de la protección de los cultivos, los montes y las plantas para el futuro del planeta. Tenemos ante nosotros un importante reto. El escenario presente y futuro para la protección de las plantas es desafiante. Los efectos del cambio climático, provocando nuevas condiciones en el régimen de lluvia y temperaturas, están dando lugar a un aumento en el riesgo de llegada e instalación de organismos exóticos. Un riesgo que desde hace ya años se ve acrecentado por el comercio global de productos y mercancías. Estos serían dos elementos claves que vienen marcando la propagación y el establecimiento de nuevas plagas y enfermedades que ponen en riesgo nuestros cultivos y los montes. Por este motivo, la vigilancia y la protección fitosanitaria contra plagas y enfermedades son fundamentales para evitar la aparición de las mismas o, en todo caso, detectar el problema de manera temprana. La prevención es fundamental para evitar el efecto devastador de las plagas y enfermedades y en la agricultura, y en los medios de vida y la seguridad alimentaria. Y muchos de nosotros tenemos un papel que desempeñar. La prevención, la vigilancia y la ejecución de medidas fitosanitarias están siendo puestas a prueba con nuevas amenazas que ya todos conocemos. Por ejemplo, Xylella fastidiosa, HLB de los cítricos,
Tecia solanivora, entre otros. En mi opinión, el cambio normativo del año 2016 de la Unión Europea ha contribuido a mejorar la protección fitosanitaria de nuestros cultivos. Se produjo un importante cambio de filosofía en materia de controles en frontera y en la organización de prioridades de vigilancia en el continente. En Andalucía llevamos a cabo una gran apuesta por la vigilancia fitosanitaria. Así lo demuestran los datos del Plan Andaluz de Sanidad Vegetal del año 2020, donde, a pesar de la pandemia, se realizaron unas 4.000 prospecciones fitosanitarias y se analizaron cerca de 11.000 muestras, la mitad de ellas solo para detectar Xylella fastidiosa. Contamos, además, con un plan específico de vigilancia fitosanitaria para cítricos, uno de los cultivos que presentan las mayores amenazas fitosanitarias, con 210 puntos de observación en explotaciones agrícolas, puntos de riego o vías de comunicación. O un equipo también, como no, el equipo de diagnóstico de la seca, que es una herramienta pública de apoyo a la dehesa, única en el territorio español. Estamos preparados para hacer frente a los problemas fitosanitarios con medios, con eficiencia y con rigor. En este sentido, creo que es importante señalar uno de los puntos fundamentales en los que debe basarse esta vigilancia y que va a ser tratado en este encuentro. El personal de inspección fitosanitaria debemos disponer de personal suficientemente cualificado y formado para desarrollar esta importante labor de prospección. Igual de importante es poder contar con el apoyo y la garantía de la ciencia que nos da las claves para poder tomar las mejores decisiones. Necesitamos más ciencia para hacer frente a los nuevos desafíos. Quiero reconocer y animar a todos los equipos científicos que trabajan en sanidad vegetal, son fundamentales para ayudarnos a evitar la llegada o a erradicar las plagas cuando aparecen, así como a encontrar las mejores soluciones en protección de cultivos. Ya hemos citado a la profesión y a la ciencia, y tal como reza el lema de este encuentro, el sector agrario se encuentra con el reto de producir más con menos. La innovación es crucial para hacer frente a la agricultura y a la sanidad vegetal de los próximos años, y es la que nos va a permitir ser capaces de avanzar aún más en este modelo de agricultura sostenible que todos deseamos. El control biológico de plagas, el fomento de la biodiversidad agrícola, el desarrollo de nuevas moléculas fitosanitarias, el uso de nuevas tecnologías, sensores, inteligencia artificial, robótica, son herramientas que ya se están usando en nuestros agricultores con el objetivo de reducir su impacto al tiempo que mantienen y mejoran su competitividad. Igualmente desafiantes son los planteamientos para la agricultura y la ganadería propuestos por la Unión Europea en las estrategias de la granja a la mesa y la biodiversidad. La reducción en el uso de fitosanitarios o de fertilizantes, la mejora de la salud del suelo o la calidad del agua y el fomento de la biodiversidad son elementos que van a estar muy presentes en futuras políticas de la Unión. Debemos, por tanto, acompañar a los agricultores en los cambios que se avecinan y propiciar la transformación que el sector necesita para las próximas décadas. En Andalucía así lo entendemos y estamos trabajando para fomentar el desarrollo de las agrupaciones de producción integrada, las APIs, que, entre otros beneficios, permite disponer de esos técnicos cualificados que asesoran a diario a los agricultores. Andalucía, que es región líder en producción integrada a nivel nacional, 51.000 agricultores la ponen en práctica en sus explotaciones en una superficie de más de 500.000 hectáreas de los principales cultivos y con cerca de 700 técnicos asesores. La figura de la API y los técnicos en producción integrada deben, por tanto, jugar un papel muy importante en todo lo relacionado con la transferencia del conocimiento e innovación en sanidad vegetal. Y así lo entendemos desde la Consejería de Agricultura y, en ese sentido, queremos que las APIs y sus técnicos tengan un lugar predominante en el diseño de la estructura de innovación, formación, asesoramiento y transferencia de los resultados de la nueva PAC. Para ello, estamos inmersos en un análisis del modelo y en nuevas propuestas de mejora que queremos presentar muy pronto. No quiero extenderme mucho más y debo de nuevo reconocer y agradecer el esfuerzo realizado por los organizadores de este encuentro, Fitoma, Asociación Española de Sanidad Vegetal y Universidad de Córdoba, y espero que sean 2 días interesantes y provechosos para todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y ahora por videoconferencia vamos a conectar con Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
que tenía previsto asistir a la inauguración, pero finalmente se tiene que conectar desde la distancia. Valentín, buenos días. Hola, buenos días a todos. Supongo que me oís bien. Yo primero quería agradecer la invitación a este acto y lamento enormemente no estar con vosotros hoy aquí como tenía previsto, especialmente después de haberos oído, porque la verdad es que creo que lo más importante de estas jornadas no es los 5 minutos que me pueda tocar intervenir, sino el poder compartir con vosotros los pasillos y las conversaciones, que es que donde de verdad se aprende. Lamentablemente un pequeño accidente de moto me tiene puesto en casa con muletas y una escayola, y eso es lo que me ha impedido desplazarme hacia allí. Yo lo que quisiera en primer lugar es resaltar la importancia de esta jornada y de jornadas como esta, en las que intentamos, que era lo que trataba el año de la sanidad vegetal, es poner de moda la sanidad vegetal, hablar de sanidad vegetal. Yo que llevo ya trabajando en estas cuestiones más de 10 años, he hecho en falta que se hable más de la sanidad vegetal. Y especialmente he hecho en falta que se hable más de la sanidad vegetal en tiempos de paz. Solo hablamos de la sanidad vegetal cuando tenemos un problema grave o cuando tenemos un foco de alguna enfermedad, pero no hablamos de sanidad vegetal en tiempos de paz. Parece que nos olvidamos de ella, y yo creo que es necesario hablar de sanidad vegetal. Y hablar de sanidad vegetal especialmente cuando no hay un problema, o especialmente sin ponerle apellidos. Tenemos que hablar de sanidad vegetal sin tener que hablar obligatoriamente de xylella, o sin tener que hablar de cotonet o de cualquier otra plaga de las que podamos hablar. Es importante resaltar la importancia de trabajar en sanidad. Sanidad es rentabilidad, y eso todos los que hemos estudiado o veterinaria o ingeniero agrónomo o ingenieros de montes lo sabemos claramente. La sanidad, una buena sanidad, incide directamente en la rentabilidad de una explotación y por lo tanto en su viabilidad. Por lo tanto, es obligatorio para todos hablar de sanidad vegetal y poner la sanidad vegetal en el sitio que le corresponde, que es un elemento clave para asegurar la rentabilidad de nuestros cultivos. Es una pena que el año de la sanidad vegetal se haya visto truncado y que trataba de conseguir este objetivo se haya visto truncado por la terrible pandemia, ¿no?, del COVID-19. Bueno, hasta en eso hemos tenido mala suerte en el tema de la sanidad vegetal, ¿no? Yo por eso agradezco enormemente esta idea de Fitoma de, a pesar de los problemas, insistir y continuar con esta filosofía de poner la sanidad vegetal en el foco, de crear y poner foros donde hablamos de sanidad vegetal. Además, sanidad vegetal que es importante, que está de moda por otros motivos, es decir, ahora está cambiando enormemente, estamos asistiendo a un cambio importante en la forma de trabajar y en los problemas. Como bien decía antes Vicens, la globalización, que es imparable y de la cual nos beneficiamos también España, porque hay que recordar que somos un país claramente exportador, 20.000 millones de euros de saldo positivo en la balanza comercial en las exportaciones agroalimentarias del año pasado. No podemos pararla porque nos beneficiamos de ella, pero la globalización efectivamente incrementa los riesgos, incrementa la presencia de plagas, y eso es una realidad. Y además, en este mundo cambiante, en este mundo de la globalización, nos encontramos también con un cambio en la forma de luchar contra las plagas. Efectivamente, nos encontramos en un mundo en donde se hace necesaria el uso sostenible de los productos fitosanitarios y la reducción del impacto de estos productos. Productos que han sido un éxito en el pasado y que nos han permitido controlar un gran número de enfermedades. Ahora tenemos que trabajar de una forma diferente. Tenemos que aplicar, como también se ha dicho, de una forma más clara y más habitual lo que se llama gestión integrada de plagas, utilizar alternativas. Quiero insistir en una idea muy clara. La estrategia de la granja a la mesa o el uso sostenible no significa la eliminación de los fitosanitarios, ni siquiera la reducción del 50% de su uso. Lo que habla la estrategia de la granja a la mesa es de la reducción del 50% del indicador HR1, que es un indicador un poco más complicado que el uso, porque habla de uso multiplicado por riesgo, por impacto. Quiere decir que eliminando pocas sustancias que tienen un gran impacto, conseguiremos una reducción sin tener necesariamente que reducir el 50% el uso de todos los fitosanitarios. Eso es muy importante porque estamos lanzando un mensaje un poquito erróneo y a veces el agricultor se encuentra perdido. Y dice, ¿pero cómo voy a quitar la mitad de mis fitosanitarios? Nadie está pidiendo eso. Estamos pidiendo reducir el uso de aquellos fitosanitarios que tienen un mayor impacto o bien sobre el medio o bien sobre la salud. Y reduciendo esos pocos fitosanitarios que tienen un gran impacto, conseguiremos la reducción del 50% sin tener que reducir la totalidad de los fitosanitarios. Esto es algo importante que creo que todos tenemos que tener en cuenta. Y también es importante en este momento señalar que la sanidad vegetal es cosa de todos.
de los agricultores, por supuesto, de los técnicos, de las administraciones, pero también de los ciudadanos. Nos olvidamos que muchas de las plagas y enfermedades tienen su entrada en los equipajes, tienen su entrada de mano de un turista. Por lo tanto, recordemos esto y hagamos también y seamos capaces de transmitir esta importancia y ese nivel de riesgo a la ciudadanía normal. No te traigas a tu país nada que no te llevaste, es un poco el lema que deberíamos llevar. Todos sabemos que cuando uno va afuera, pues encuentra una planta o una flor y se la trae. Bueno, eso es un riesgo inaceptable. Tenemos que ser capaces también de transmitir a la sociedad que ese tipo de prácticas de riesgo no se pueden seguir manteniendo. Y para terminar, que ya me he pasado de los 5 minutos, simplemente agradecer a Fitoma por su trabajo en la organización de estas jornadas y por su trabajo del día a día. La verdad es que organizaciones como Fitoma merecen todo nuestro reconocimiento y nuestro apoyo por este trabajo desinteresado y constante en favor de la sanidad vegetal. Gracias por estar ahí. Sabéis que siempre contaréis con nuestro apoyo. Un abrazo muy fuerte e insisto, lamento no estar aquí hoy con vosotros compartiendo esta mañana porque la verdad es que este tipo de reuniones me parecen muy importantes y sinceramente un punto de intercambio fundamental. Gracias y que tengáis una magnífica jornada. Muchas gracias, Valentín. Y ya por último cedo la palabra a don José Carlos Gómez Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba, a quien también, por supuesto, agradecemos que se hayan colaborado con Fitoma y con AFAVE para poder albergar este encuentro sobre el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. Pues muchas gracias, queridos compañeros de mesa, señoras y señores. Un auténtico placer celebrar presencialmente este encuentro después de tantos meses de espera. Y, desde luego, darle la enhorabuena y felicitar por no haber caído en la tentación de hacerlo de forma telemática, como tantas cosas hemos hecho de forma telemática y esperar esta ocasión para hacerlo de una forma presencial y, como decía antes Valentín, pues por poder compartir espacio, poder compartir tiempo, que es donde, desde luego, se produce ese enriquecimiento. Agradecer a Fitoma y a la Asociación Española de Sanidad Vegetal el que hayan traído este encuentro a Córdoba, que lo hayan traído a nuestra universidad, una universidad, como sabéis, tremendamente implicada, ya se ha dicho antes, con el mundo agrario, con la ganadería, con la agricultura. Es una de las señas de identidad de nuestra universidad y no es coincidencia que a la vez que se está celebrando Fitoma, en la planta de arriba se está haciendo un encuentro también sobre calidad certificada, calidad de alimentos certificados, entre las denominaciones de origen, la Universidad de Córdoba y la Guardia Civil. Es decir, hay una actividad continua en el mundo agroalimentario en nuestra universidad, centros de referencia como son la ESIAN, que desde luego pues dan ese sustento y un trabajo de muchos años en este campo, ¿no? Y desde luego en temas que estamos totalmente también desde la Universidad de Córdoba comprometidos. Desde luego la sostenibilidad en su sentido más integral. Yo, si me permitís, ya no solamente producir más con menos, sino es producir más con menos y garantizar la rentabilidad de los agricultores. Porque muchas veces lo que nos estamos encontrando es que ese producir más con menos, si no se tiene en cuenta esa rentabilidad, pues puede llevar a que nuestras zonas rurales se abandonen o que, y lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Y que se produzcan unas situaciones para nada deseables. Entonces, es una sostenibilidad en todos los aspectos, debe serlo en todos los aspectos, en el medioambiental, en el de la producción y también en el económico, para mantener a la gente fijada en el territorio y que, desde luego, pues la agricultura pues siga desarrollándose como todos deseamos y, desde luego, de garantizar, no solamente tener seguridad alimentaria, que es fundamental, sino también aseguramiento alimentario para que todos tengamos, desde luego, esa alimentación que necesitamos. Y quiero dar un paso más en el ámbito de la sanidad vegetal y viene a razón también de la pandemia y todo lo que estamos viviendo, ¿no? A nadie se le escapa el concepto de One Health, una sola salud en el mundo, y lo tenemos siempre muy identificado entre lo que son el mundo animal y el ser humano, ¿no? La transmisión de enfermedades, pero también afecta, desde luego, a la sanidad vegetal. Si no miramos al origen de muchas de esas enfermedades en el tercer mundo, en países en desarrollo, sobre todo en esas zonas donde hay bosque húmedo, pues nos podemos encontrar con que plagas de sanidad vegetal, plagas que afecten a la producción vegetal, hagan que se cambien costumbres, que se cambien hábitos, como ya ha pasado en el pasado, y se produzcan interacciones no deseadas entre el ser humano y su cabaña ganadera con medio salvaje. Y eso hace
que muchos patógenos salgan de esa zona húmeda, pasen a esos animales, primero a los animales salvajes, al animal doméstico, de ahí pase al ser humano, bueno, y situaciones como las que todos conocemos. Con lo cual, el concepto de una sola salud hay que entenderlo igual que el del establo a la mesa o del campo a la mesa, ¿no? En una situación totalmente integral y donde la sanidad vegetal, como una medida preventiva que tenemos que tener todos, tenemos que mirar ya no solamente, creo, hacia la producción local o hacia la producción en nuestro territorio para producir, sino también hacia el lugar de origen de esos muchos patógenos, ya no solo, insisto, por lo que pueda afectar a nuestra producción, sino también en su repercusión en la salud global y en la salud del ser humano. Y, insisto, agradeceros el traer el encuentro a Córdoba y a los que no sois de Córdoba, desde luego, daros la bienvenida a nuestra ciudad, animaros a que disfrutéis de ella. Hace un poco de frío, pero al mediodía, con el solecito en las terrazas, está bastante bien. Espero que los organizadores os hayan dejado tiempo para que podáis disfrutar de nuestra ciudad. Y lo que siempre digo, Córdoba es una ciudad para pasear, es una ciudad para reflexionar y perderse en sus calles, perderse en sus tabernas con moderación y, desde luego, disfrutar al máximo de ellas. Muchísimas gracias de nuevo a todos por vuestra asistencia y a los organizadores por confiar una vez más en nuestra universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues queda inaugurado el encuentro y vamos a comenzar con el doctor Antonio Vicent. Él es miembro del panel de sanidad vegetal de la EFSA y además es investigador del Centro de Protección Vegetal del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Mañana escucharemos una ponencia sobre su labor investigadora, pero ahora nos va a dar la conferencia Evaluación del riesgo en sanidad vegetal en la Unión Europea, desafíos y perspectivas. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Y mientras vas abriendo la presentación, bueno, disculpar hoy la presencia de Claude Bragard, que es el presidente del panel de sanidad vegetal de la EFSA, en el cual estoy yo, está también Juan Antonio Navas, compañero aquí del CSIC, que está presente en la sala, y que, bueno, pues al él no poder asistir por cuestiones de agenda y también un poco pues se ha complicado el tema por la situación de la COVID, pues voy a tomar yo el relevo, resumiendo un poco pues lo que es la EFSA y las actividades que hacemos en la EFSA. Vamos a ver si esto pasa. Muy bien. EFSA es como la traducción es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y, como veis ahí en la diapositiva, es el órgano, digamos, de asesoramiento científico de la Comisión Europea en todo lo que se refiere a la seguridad alimentaria en lo que es la cadena alimentaria en su conjunto. Como veis ahí, pues desde el tema de alimentos, piensos, sanidad animal y sanidad vegetal. Y un poco lo que comentaba el rector de este concepto de One Health, esto está totalmente integrado en la definición del propio panel y la propia EFSA. Veis un poco la organización interna de la agencia, de la EFSA, donde hay paneles, concretamente en el que estamos nosotros, el de sanidad vegetal, pero veis que hay paneles, pues la verdad, de una relevancia, pues como los paneles dedicados a la evaluación de organismos modificados genéticamente, el panel dedicado a la evaluación de los productos fitosanitarios que establecen, por ejemplo, los LMRs, riesgos biológicos, contaminantes químicos, aditivos alimentarios. Es decir, es una agencia realmente con una importancia desde el punto de vista de asesoramiento científico de la Comisión, pues a un nivel muy alto. Y veis también en principio, 3 organismos que de alguna manera requieren o pueden enviar lo que se denominan mandatos, digamos, marca los trabajos que tiene que hacer EFSA, qué cosas tiene que evaluar EFSA, que es la propia Comisión Europea, que es la principal, digamos, que requiere los trabajos de la agencia, pero también pueden enviar propiamente el Parlamento Europeo y los Estados miembros, es decir, pueden requerir a la EFSA que emita un dictamen científico sobre un aspecto concreto en cualquiera de estos temas de los paneles, ¿no? Como veis, es un ámbito bastante completo y muy importante. Veis esta línea que va aquí vertical, es la separación entre lo que llamamos el análisis de riesgos y la gestión de los riesgos. Son 2 elementos independientes.
conectados entre sí, porque en principio la gestión de los riesgos, la toma de decisiones legislativas debe estar basada en la evidencia científica, y en este caso en los informes que hace la EFSA, pero no debe estar, digamos, esa evaluación científica condicionada por la toma de decisiones y, por lo tanto, son elementos independientes y hay mucho cuidado. Juan Antonio y yo hemos pasado evaluaciones pues, de aclaración de intereses, etcétera, de que de alguna manera nuestra opinión, nuestro criterio en ese panel es absolutamente independiente. No estamos condicionados por aspectos, digamos, de toma de decisiones o intereses de sector. Y un poco este es el esquema que voy a seguir. Realmente lo más interesante es lo que aparece en el encabezado de la diapositiva, que es desde la identificación de estos riesgos, en este caso fitosanitarios, que es lo que nos ocupa, la categorización y evaluación de esos riesgos y luego la vigilancia, en este caso epidemiológica, de esos riesgos. Y esas son un poco las 6 partes, digamos, que vamos a ir siguiendo en ese proceso. Como veis aquí vamos a iniciar en lo que es el Horizon Scanning, que es un sistema que ahora veréis de identificar a través sobre todo de la información que aparece en los medios, tanto científicos como de ámbito general, posibles riesgos emergentes en el ámbito de la sanidad vegetal. Como veis luego también la evaluación de esos riesgos en lo que serían las mercancías, lo ha comentado bien Valentín, todo el gran flujo exportador e importador que hay a nivel mundial de mercancías vegetales. Categorización y cuantificación de los riesgos asociados a esas plagas y patógenos que pueden ir en estas mercancías vegetales y, como he dicho, dar soporte a lo que sería la vigilancia de esos riesgos, la vigilancia epidemiológica, en este caso concretamente de plagas y patógenos de cuarentena. Y, por último, pues aspectos muy importantes, y lo he reseñado un poco también en la inauguración de la jornada, la cooperación, la colaboración con los Estados miembros y, sobre todo, con la Organización Europea de Protección de las Plantas, que la EPO, conocéis, hay una representante hoy también aquí en la sala, es de un ámbito más amplio que lo que es estrictamente la Unión Europea. Coge, digamos, Europa y parte de África y de Oriente Medio. Pues bien, el primer punto que sería este Horizon Scanning. El Horizon Scanning consiste, como veis aquí, en una monitorización tanto de los medios, digamos, de divulgación habituales como la divulgación o las, digamos, publicaciones científicas. Pues bueno, esto hay, digamos, sistemas como es el Medisys que automáticamente son capaces de ver pues, si alguna palabra clave, algún nombre de un patógeno en un momento determinado está apareciendo de una manera más frecuente de lo habitual y de alguna manera lanza como una especie de alarma de atención de que puede ser un riesgo emergente que está apareciendo en una zona concreta del mundo, ¿de acuerdo? Todo esto, digamos, se compila y EFSA publica una newsletter mensualmente con un poco una recopilación de toda esa información y tanto os digo en los medios de divulgación general como en la literatura científica. Se establece un ranking de esos riesgos emergentes que se transmite al PAF. El PAF es comentará mejor José María, es el comité de la Comisión Europea, donde de hecho está él allí, digamos, pues, donde se toman las decisiones, es digamos, el gestor de riesgos en el sentido fitosanitario. Y ahí deciden, en base a esta lista que prepara EFSA, pues bueno, si a lo mejor alguna de estas plagas o patógenos requiere de una categorización, que ahora veremos eso lo que es, o simplemente pues, se da una nota a los Estados miembros para que incrementen la vigilancia en frontera sobre ese patógeno o esa plaga concreta, incluso que puedan establecer mecanismos también de vigilancia ya en el propio territorio, por si a lo mejor ya hubiera alguna introducción y la idea con el objetivo de poder detectarlo lo más pronto posible. Aquí un poco a nivel de resumen, como veis, desde que se inició la tarea del Horizon Scanning, se han evaluado alrededor de 19.000 fuentes de información procedentes de 200 países en 66 lenguas. Aquí veis un poco la distribución, lógicamente domina el inglés, pero veis que estos sistemas, sobre todo los sistemas automáticos, pues tienen diccionarios muy avanzados y son capaces de revisar tanto literatura científica como prensa en idiomas pues, como el vietnamita o cualquiera, ¿no? Y en total EFSA ha publicado ya 56 newsletters sobre lo que sería la información que aparece en los medios generales y 35 también en lo que se refiere a la literatura científica. Otro aspecto que he comentado y que es el siguiente paso es un poco la evaluación del riesgo de lo que serían las mercancías de plantas o productos vegetales.
Sobre todo porque eso es un cambio, y no quiero adelantar tampoco la charla de José María, respecto a la Directiva 2000/29. En este caso encontramos, high risk plants, que ahora veremos lo que es, o determinadas mercancías o productos vegetales que a priori están prohibidos su entrada en la Unión Europea, salvo que el país exportador, como veis aquí, prepare un dossier donde detalla de una manera muy concreta cómo va a producir en su territorio ese producto vegetal y cómo lo va a enviar a la Unión Europea y qué medidas de mitigación de riesgos va a establecer. De manera que, bueno, eso se remite a la Comisión Europea y la Comisión lo remite a EFSA y EFSA emite un dictamen donde ahora veremos cómo cuantifica el nivel, digamos, de riesgo, en este caso expresado en la prevalencia que puede tener un patógeno o varios patógenos en esa mercancía y, por lo tanto, ya la Comisión Europea, el PAF, toma decisión al respecto de eso, si permite la entrada de ese material vegetal o sigue manteniendo la prohibición. ¿De acuerdo? Aquí veis el caso de high risk plants y Juan Antonio Navas lo conoce muy bien porque él está en este grupo de trabajo concreto y, bueno, pues hay una lista de plantas que a priori no se permite su entrada, salvo que ese país exportador emita un dossier. Y no lo he dicho, ese dossier es aplicable únicamente a ese país exportador. No quiere decir que, porque la Comisión admita, después del dictamen de EFSA, que ese país puede exportar, ya esa exención se aplica al resto de países. No, el resto de países deberá preparar sus propios dossiers en sus condiciones, que luego también la Comisión podrá verificar con las auditorías que haga en su momento. ¿De acuerdo? Y, bueno, un poco como resumen, hay como 34 géneros de plantas que estarían en esta lista de high risk, también algunos frutos y algunas plantas. Pero yo digo que es un área de actividad muy fuerte en la EFSA. Como veis, en este análisis del high risk plant se han encontrado como alrededor de 11.000 plagas y patógenos asociados en las 16, digamos, tipos de mercancía vegetal que se han analizado. Muchos más quedan todavía por analizar. Dominan sobre todo los insectos, los artrópodos en un 50%, pero fijaros también los hongos en un 40%. También aquí podríamos discutir por todo el tema taxonómico y de nomenclatura que hay ahora, qué es una especie. Pero, bueno, en cualquier caso sí que hay un dominio bastante claro de los patógenos fúngicos respecto a otros patógenos vegetales. Como veis, aquí también sirve para alimentar al sistema de Horizon Scanning. Algunos de estos patógenos que se han documentado que pueden venir asociados en esas cargas, en esas mercancías vegetales, pasan al Horizon Scanning para incrementar de alguna manera, específicamente, encontrar información en los medios y en la literatura científica sobre ellos. Y luego, en este caso, 98 sí que han pasado a evaluarse, ahora veremos en la diapositiva, realmente, digamos, su asociación cuantitativa en esa carga en concreto sobre ese país exportador en concreto. De hecho, esta es la diapositiva. Esto se hace a través de licitación de conocimiento experto, que es una técnica, vamos a llamar estadística, que permite de alguna manera cuantificar incertidumbre alrededor de un parámetro de interés del cual a lo mejor no tenemos un experimento, no tenemos una información muy concreta, tenemos diferentes piezas, ¿no?, de información que debemos unir y de alguna manera, pues bueno, EFSA ha hecho un esfuerzo muy grande, no solo en el panel de sanidad vegetal, sino en otros paneles, para estandarizar, armonizar. Hay una guía específica para esta licitación de conocimiento experto y, bueno, básicamente lo que obtenemos, y yo creo que queda bastante ilustrado en esta barra inferior, pues un poco el nivel, en este caso se habla de pest freedom, ¿no?, de que no esté la plaga o el patógeno asociado a la carga. Lo podemos interpretar al revés también, como la prevalencia esperada, digamos, de ese patógeno, de esa plaga, y veis pues cómo puede ser diferente. En este caso, para este Trips, Sidiotrips dorsalis, pues de alguna manera hay más, se estima una prevalencia mayor en esas condiciones de exportación, y para otras que veis aquí, que bueno, parecen un poco borrosas, son fundamentalmente artrópodos, de alguna manera la prevalencia esperada es mucho menor, y eso pues también es informativo para el gestor de riesgos, porque puede focalizar, a lo mejor pues pedir, incrementar medidas concretas para esta plaga, no para las otras, etcétera, etcétera. Todo esto se publica en la EFSA Journal, que es una revista donde EFSA publica todos sus documentos, tanto los que hacen los paneles científicos como los propios documentos que hace EFSA, digamos, como agencia europea. Y también se han hecho, en este caso por la situación de la pandemia,
en formato web, cursos de formación para esos países exportadores, de alguna manera para ayudarles a cómo han de preparar los dosieres, qué información es necesaria en la preparación de esos dosieres, porque si no luego esa tampoco puede hacer una evaluación adecuada si no está toda la información requerida en esos dosieres. Y, por supuesto, lo comentaré luego al final, una absoluta conexión con la EPO, que también tiene sus propias bases de datos disponibles y, de alguna manera, todos estos trabajos se vuelcan también en la base de datos de la EPO. Pasaríamos ya a lo que sería la categorización de plagas y patógenos, que digamos es como un análisis de riesgos muy simple. Es una forma de decir, bueno, esto realmente puede tener consideración de plaga o patógeno de cuarentena. Luego ya en el análisis de riesgos cuantitativo evaluaremos de una manera más precisa. Y como veis aquí, pues básicamente son documentos relativamente rápidos, de muy pocas páginas, es un protocolo ya muy estandarizado, ahora luego veremos un ejemplo, y que muchas veces ya acaban ahí, es decir, queda claro con una categorización de riesgos que esa plaga o patógeno debe tener la consideración de cuarentena y luego ya pues el PAF, el comité, decidirá la gestión de riesgos si lo incluye en la lista o no. Pero en algunos casos, como veis aquí, lo veremos también luego, se requiere profundizar mucho más. No es suficiente saber que puede tener la consideración de plaga o patógeno cuarentenario, sino que debemos de conocer exactamente los riesgos asociados a su entrada, establecimiento y diseminación, que son las tres patas, digamos, del análisis de riesgos, porque a lo mejor no actuando sobre la parte de la entrada es suficiente o a lo mejor debemos de actuar sobre la parte de establecimiento o sobre la parte de diseminación. También en el caso de los análisis cuantitativos se evalúa el impacto potencial que podría tener tanto en los cultivos como en el medio ambiente y muy importante, lo veremos luego, la evaluación cuantitativa también, generalmente también mediante conocimiento experto, de la eficacia esperada de las medidas de mitigación de riesgos. Es decir, ¿qué podemos esperar de implementar alguna de todas las medidas de mitigación de riesgos que hay? Para que un poco datos cuantitativos del trabajo que supone esto, fijaros, del 2014 al 2015 se realizaron 40 categorizaciones de plagas y patógenos, fundamentalmente aquellas que ya estaban en la lista previa de la Directiva 2000/29, que es un requisito también por parte de la Organización Mundial del Comercio. Cualquier cosa que esté regulada debe ir soportada por un análisis de riesgos, simple o completo. En el 2017 al 20, fijaros, ya 140 categorizaciones, siguiendo, digamos, esa revisión de los listados que habían previos de la directiva. Y actualmente ya esto se ha incrementado entre 40 y 50 categorizaciones por año, porque ya no solo es la lista que había, sino que además todas las que aparecen en el Horizon Scanning, que se identifican como posibles plagas o patógenos sobre los que habría que a lo mejor actuar o establecer algún tipo de legislación, pasan también a una categorización de plagas, que es un poco lo que pone aquí abajo, ¿no? También riesgos que pueden identificar los Estados miembros a través de proyectos de investigación, pues que aparezca un nuevo patógeno, pues requiere de un análisis rápido. Bueno, aquí en este infográfico se ve mucho mejor, ¿no? El High Risk Plan, los datos también de interceptaciones o de brotes que puedan aparecer en el territorio europeo y el Horizon Scanning. Todo eso alimenta, digamos, qué plagas y patógenos pasan a esta categorización. Y como ejemplo, aquí tenéis esta plaga, Leucinodis pseudobornalis, recientemente que adoptamos, creo que hace un par de plenarios, y como veis son análisis muy simples. El análisis climático muchas veces es un mapa climático de Köppen, tan simple como eso, pero en muchos casos es suficiente para ver que es una plaga sobre la cual un patógeno requiere de una consideración cuarentenaria. Y esto es lo que os he comentado cuando damos un paso más, lo que es la cuantificación, el análisis de riesgos cuantitativo. Ya no solo decir esto debería ser cuarentena o no, sino yo quiero profundizar más, quiero saber qué fases del proceso son claves, es la entrada, es el establecimiento, es la diseminación y, sobre todo, qué puedo esperar de las medidas de mitigación de riesgos. Y aquí veis un poco comparación de escenarios con tres situaciones. La situación verde sería con las medidas actualmente en vigor para esta plaga o para este patógeno de ejemplo, y vemos cómo esto podemos interpretarlo, digamos, como la prevalencia esperada del patógeno a la llegada a nuestro territorio. Si eliminamos las regulaciones actuales, aumentaría, y si ponemos regulaciones más estrictas, reduciríamos esa prevalencia, por lo tanto, el riesgo de introducción. Y esto pues, es una herramienta muy informativa para el gestor de riesgos para tomar decisiones, ya no solo de considerar cuarentena o no, sino qué medidas de mitigación de riesgos son las más adecuadas y qué puedo esperar de ellas.
Como ejemplo, esta es una lista que estamos trabajando ahora, es la última parte del mandato de análisis cuantitativo de riesgos, muchísimos artrópodos en estos momentos, pero bueno, sí que me gustaría destacar en la que estamos ahora trabajando yo y Jaime Cubero, que está también aquí en la sala, sobre Xanthomonas city, patovar vitícola, pues también un patógeno emergente, actualmente no regulado, y que por lo tanto pues, requiere de un conocimiento más profundo y que de alguna manera pues, no solo es saber si debería ser cuarentena o no, sino saber qué fases, qué medidas de mitigación de riesgos, qué vías de entrada, que bueno, estamos ahí discutiendo y no es sencillo. Y también, de nuevo, todo esto público, acceso abierto en el EFSA Journal y también en la plataforma de la EPO, donde se registran también todos estos análisis de riesgos. Y ya finalizando, recordad, hemos pasado de identificar los riesgos, categorizarlos y cuantificarlos, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que establecer algunas medidas, no simplemente establecer una legislación. De alguna manera, ya lo he comentado y José María seguro que lo comentará también, este enfoque proactivo, debemos de anticiparnos y la forma de anticiparnos, también se ha comentado en la presentación inicial, es la vigilancia epidemiológica. Si detectamos las cosas pronto, detectamos las cosas a tiempo, podremos todavía actuar. Si la detección ya es tardía, el área afectada es de una dimensión, pues seguramente ahí ya vamos a poder hacer poco y el impacto que va a tener eso va a ser mucho mayor. Ahí EFSA tiene un papel fundamental, en este caso en el grupo de trabajo de vigilancia epidemiológica, está también ahí mi compañera Elena Lázaro, y veis que se trata un poco pues, de, primero, preparar un material de apoyo para lo que serían los inspectores o los supervisores, gestores de riesgos en ese sentido, que son las survey cards, es de alguna manera un documento sintético con toda la información, fotos, biología, etcétera, que ayude al inspector a poder identificar y detectar de una manera más eficaz esa plaga en concreto. En total se han publicado ya 51 fichas de survey cards. Luego, muy importante, las guías de vigilancia. La vigilancia no la podemos hacer de cualquier manera. La vigilancia tiene que hacerse con una base estadística, con un diseño estadístico y, sobre todo, cuantificar, saber qué es lo que estamos haciendo y hasta dónde hemos llegado en esa inspección. Y ya os digo que esto es un elemento muy importante. Ya en el caso de Xylella es obligatorio a nivel europeo y al menos para lo que son las plagas y patógenos prioritarios va a ser obligatorio los Estados miembros realizar vigilancia epidemiológica anual siguiendo estas guías con una base estadística. No simplemente voy allí, no veo nada y me voy. No, tengo que documentar por qué elijo ese tamaño muestral, cuál es mi prevalencia de diseño, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también todo esto no simplemente publicarlo y ya está, hay que, de alguna manera, formar a los gestores de riesgos, a los inspectores fitosanitarios y, bueno, pues han hecho numerosos ya webinarios, workshops y es una actividad que va a ir mucho a más, este tema formativo. A ver, si puedes pasar todo el teclado.
entregárselo al personal de sala y luego en la posterior mesa redonda pues el moderador formula las preguntas. Ese va a ser el funcionamiento a lo largo del encuentro. Gracias. Disculpar la inconveniencia técnica. Nada, ya os digo, quedan solo 3 diapositivas. Como ya he comentado, la preparación de estos materiales de apoyo para, digamos, los inspectores, los gestores de riesgos en el ámbito de vigilancia epidemiológica, que son las Survey Cards, pero muy interesantes estos 2 puntos en lo que se está trabajando ahora muy intensamente. Es la vigilancia no plaga por plaga, sino la vigilancia epidemiológica por cultivo. Hago una lista de todas aquellas plagas y patógenos, digamos, de cuarentena o de interés que debo de vigilar y optimizo, no voy 20 veces al campo cada vez para una plaga, sino optimizo y de alguna manera hago que el coste y la eficiencia de esta vigilancia sea mucho mayor. De alguna manera ya hay 3 pilotos en estos momentos en patata, en cítricos, en el cual estamos participando nosotros, y bueno, esto de broadleaf trees, pues digamos árboles un poco en general, ¿no? Muy interesante también, ya he comentado que todo esto lleva una base estadística que no exige que el usuario sea un estadístico o incluso ni que sepa de estadística. Para eso EFSA proporciona esta herramienta, que es el RIBES, y seguro que ya a algunos en la sala al menos les suena, y es una herramienta con, digamos, la intención de facilitar esos cálculos, de facilitar lo que he comentado, tamaño de muestra, prevalencia de diseño, etcétera, etcétera. Y también pues, muchos de estos cursos que hemos comentado han ido sobre todo a dar formación en el uso de esta herramienta también, que es de acceso libre y gratuito. Y ya por último, y lo he resaltado en mi intervención anterior, es esta cooperación, esta colaboración con los Estados miembros y con los diferentes agentes de la sanidad vegetal a nivel europeo. En el caso científico, veis, pues EFSA ha organizado, ya es la 3ª conferencia europea sobre Xylella fastidiosa, en colaboración con los proyectos europeos. Seguro que ahí algunos nos reconoceremos a lo mejor en esa fotografía, con lo cual, digamos, era una interacción muy activa de EFSA con los diferentes proyectos de investigación europeos a nivel de sanidad vegetal. Incluso EFSA tiene sus propios, vamos a llamar, proyectos de investigación. No llegan a ser proyectos de nivel, digamos, ni de número de instituciones participantes ni de presupuesto equivalentes a lo que sería el Horizonte 2020 o el Horizonte Europa. Son proyectos mucho más concretos, de menor presupuesto, con pocas instituciones participantes, pero que se dirigen a obtener información muy concreta y que es necesaria para mejorar o, digamos, cuantificar de una manera más precisa los riesgos que está evaluando EFSA. Y aquí veis un poco, pues no voy a entrar en detalles, una lista de los diferentes proyectos que hay en curso actualmente y las diferentes instituciones que participan. Y ya por último, ya lo he comentado en las primeras diapositivas, EPO, digamos, es la Organización Regional de Protección de las Plantas a nivel europeo en el marco de la IPPC y, por lo tanto, EFSA, digamos, no solo es que colabora, sino que incluso formalmente hay todo un memorándum de colaboración entre EFSA y EPO, y de hecho en todos los plenarios que tenemos cada 2 meses siempre hay 1 o 2 personas de EPO, y de la misma manera en las reuniones que tiene EPO también siempre hay algún miembro o algún oficial científico de la EFSA, con la idea, como veis ahí, de buscar sinergias y sobre todo evitar duplicidades. No vamos a hacer un análisis de riesgos EPO y EFSA, eso es un gasto de recursos innecesarios, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues eso, mejorar el intercambio de información y, de alguna manera, lo que he comentado. Al final son problemas globales que requieren de una solución y una aproximación conjunta entre todos. Y nada más por mi parte. Espero no haberme excedido en el tiempo y disculpas de nuevo por la incidencia técnica. Muchas gracias, Antonio. Vamos con la siguiente ponencia de Año Internacional de la Sanidad Vegetal, retos de la ciencia y la profesión en España, analizados en un libro blanco, a cargo del doctor Rafael Jiménez Díaz, catedrático de Patología Vegetal de la Universidad de Córdoba, expresidente de AESAVE y, sin duda, uno de los principales responsables de que estemos hoy aquí celebrando el Año Internacional y lo hagamos, además, en la Universidad de Córdoba, en el rectorado. Gracias, Gustavo. Buenos días. Es un verdadero placer para mí intervenir en este encuentro internacional
Y quiero comenzar felicitando a Fitoma y a ESABE por perseverar en organizar y celebrar este evento que estaba inicialmente programado para el mes de abril del año 2020. La nominación como Año Internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas es un hito en la historia de la sanidad vegetal, del que debemos felicitarnos. Y es un hito porque reconoce implícitamente lo largamente reclamado por los expertos en sanidad vegetal de que las enfermedades, las plagas y las malas hierbas referidas de forma conjunta como plagas inciden negativamente, de forma muy importante y global, sobre la seguridad y la salubridad alimentarias, porque confirma o incide sobre la escasa visibilidad que tienen estos efectos en la sociedad y porque identifica a la sanidad vegetal como un pilar clave para mitigar estos efectos negativos. Y yo creo, parafraseando al director general de la FAO, que esta nominación como Año Internacional es una oportunidad única para incrementar la apreciación por parte de las administraciones públicas y de la sociedad en general de que la sanidad vegetal tiene una importancia estratégica en la provisión de alimentos. En esta ponencia me propongo presentarles algunos argumentos sobre la naturaleza de estos efectos negativos y de qué factores subyacen en la magnitud con que se producen, y finalizaré presentando algunas de las conclusiones que se alcanzan en el libro de sanidad vegetal que ha promovido AESABE con la colaboración de la Universidad de Córdoba y que tuvo por objeto hacer un análisis del estado actual de la sanidad vegetal en España. Debo confesar que mi formación como fitopatólogo y la profesión que he practicado me han llevado a elegir a enfermedades como ejemplo para ilustrar estos argumentos, pero espero contar con la indulgencia de mis colegas, entomólogos y malherbólogos en la audiencia, para disculpar este abuso. Y les puedo asegurar que, igual que he elegido enfermedades como ejemplo, podríamos elegir plagas de fitófagos o malas hierbas que lo harían con igual solidez. Las plagas inciden negativamente sobre la seguridad alimentaria, sobre la seguridad de la provisión de alimentos, porque originan una pérdida media anual del 30% de la cosecha alcanzable en un grupo de cultivos alimentarios que en conjunto ocupan más del 50% de la superficie cultivada en el mundo y garantizan o proporcionan el 50% de la ingesta calórica. Pero si esta magnitud de incidencias negativas es llamativa, otra de las cosas que quiero resaltar es el estancamiento que ven ahí en la parte superior derecha de este tipo de pérdidas que están recogidas en las imágenes que pueden ir viendo mientras yo les hablo, para no ser incidente o insistir sobre los datos. Este estancamiento es llamativo si se tiene en cuenta los avances innegables que han tenido lugar durante los últimos 30 años en la investigación y la tecnología para el control de plagas. Así que ese es el aspecto que ha llevado a preguntarse qué factores... ¿Ya lo he apagado? No. ¿Qué factores subyacen detrás de ese estancamiento que cubriré en lo que sigue? Pero ahora quiero señalar el segundo efecto negativo que he mencionado antes, que es la incidencia de las plagas sobre la salubridad alimentaria. Esto también lleva rondando desde hace más de 30 años
y concierne fundamentalmente a enfermedades, y ha sido vinculado de forma insistente con el consumo de productos contaminados con micotoxinas que causan patologías graves en el ser humano y en los animales domésticos, y que son producidas por hongos fitopatógenos y no fitopatógenos que infectan granos y frutos durante la producción en el campo y también en post cosecha. Pero si ese efecto negativo ha sido visible, algo para ser destacado es cómo durante los últimos 15 años se ha insistido en un efecto adicional en esta incidencia sobre la salubridad de los alimentos, y es el papel de las plantas como vehículos de patógenos humanos, ¿no?, que son diseminados desde los reservorios de los animales domésticos y las poblaciones. Este papel de las plantas como vehículo de patógenos humanos es conocido del año 1996, pero alcanzó resonancia mundial en el año 2006 como consecuencia de una epidemia devastadora, una epidemia importante a nivel social, de síndromes hemorrágicos, de trastornos intestinales, de diarrea, ocasionados por el consumo de productos vegetales frescos que estaban contaminados, en los Estados Unidos me refiero, con una estirpe especial de la Escherichia coli, nuestra bacteria intestinal, y de Salmonella entérica. El impacto que ocasionó ese tipo de problemas sanitarios humanos llevó hacia un análisis retrospectivo en el periodo de 1998 a 2008, que indicó que casi el 50% de los problemas de enfermedades asociados con el consumo de alimentos habían estado vinculados con la contaminación de productos frescos por estas bacterias. Y hoy es considerado que este tipo de incidencias de consumos de alimentos frescos con bacterias patógenas humanas es uno de los problemas más importantes para la industria hortícola por el potencial, o el efecto potencial que tienen como amenaza para la salud, por la erosión en la confianza que proporcionan al consumidor y porque incide negativamente en la economía de la producción hortícola. Esto me lleva a la segunda parte de lo que antes les mencionaba, qué factores subyacen en que se haya producido ese estancamiento en las pérdidas que ocasionan las plagas en su amplio, a pesar de los avances que se han producido en estos 30 años que antes refería. Y muchos autores están señalando que uno de los elementos que más ha podido influir es la aparición de plagas nuevas y la reemergencia de otras. En el caso de enfermedades, esto viene referido como enfermedades reemergentes, que son enfermedades que se han venido combatiendo de forma satisfactoria, de forma eficiente, pero que la incidencia de algunos factores, entre los cuales ahí ven la aparición de nuevas estirpes supervirulentas o la incidencia de nuevas tecnologías en la producción o de cambios medioambientales, han originado que estas enfermedades que antes estaban bien controladas, de pronto desarrollen epidemias severas que causan devastaciones y tienen impacto social. Y a título de ejemplo voy a señalar algunos de estos factores para poner constancia de que no estamos hablando en el vacío. Lo que yo intento llevar a su atención son hechos que están respaldados por el conocimiento y la divulgación en las revistas científicas, que es lo que nos da confianza de que estamos hablando de cosas reales. Una de las que tienen ahora en la pantalla tiene que ver con el efecto que tiene la homogeneidad genética y en la distribución geográfica, el despliegue geográfico de cultivos de variedades, algo que es connatural con la agricultura actual y moderna y que es casi obligado a mantener. Pero lo cierto es que proporciona algunos riesgos. Y uno de los riesgos que ven ahí es la aparición, como ejemplo, la aparición de la raza Eugenio 29 en Uganda, que causó una conmoción en el sector cerealista mundial, porque es una raza que es virulenta sobre todos los genes de resistencia que llevaban más del 90% de la área de trigo cultivada y se extendió rápidamente en África, en el centro de Asia y en Europa, como ven ahí referido, y la FAO se hizo eco de esas circunstancias. Así que ese es uno de los factores. Un segundo factor tiene que ver con la intensificación en la producción agrícola, que significa en ocasiones cambio de tecnologías.
Y he querido poner como ejemplo quizá el primero que generó atención a este tipo de fenomenologías, y es la devastación que produjo la necrosis de las espigas de cebada y tríos de primavera en amplias extensiones de estados en el centro de los Estados Unidos, que tuvo una repercusión social y económica, como ven ahí en la pantalla, y que es asociada con la práctica del monocultivo y el no laboreo, que propiciaba la acumulación de restos vegetales infectados de cultivos anteriores. El organismo que causa el problema es un hongo que tiene una fase sexual llamada Giberellacea, un ascomiceto, que produce ascosporas, que se producen en los restos. Estas ascosporas son favorecidas por la humedad ambiental, son diseminadas por el viento y alcanzan las espigas. Y en este caso, el fenómeno que estoy refiriendo es un ejemplo de coincidencia de la acumulación de inóculos disponibles en los restos sobre el suelo, así como de la coincidencia de un ambiente muy favorable para la producción agrícola, que fueron primaveras mucho más lluviosas que las que había habido en periodos anteriores. Pero por un ejemplo más cercano y más importante para nosotros, que tiene que ver con la modificación del olivar que está teniendo lugar con la nueva olivicultura y que se plasma en la intensificación de las plantaciones, con plantaciones intensivas o superintensivas, a las cuales está asociada, como ven, la intensificación de la producción viverista, la aumentación de las copas por la densidad y la mecanización, que es inseparable de la economía olivarera en estos momentos. En mi experiencia, uno de los casos que... Aquí estamos igual que antes, se conoce que se cansa de pasar. Aquí sí que está pasando. Sí, a ver ahora. Uno de los casos que yo he vivido personalmente, junto con algunos colegas aquí presentes, el doctor Navas y la doctora Blanca, tiene que ver con la extensión de la vertidación del olivo en Andalucía, que es asociado con el uso, en esa intensificación de la producción agrícola, de material de plantación no certificado sanitariamente. Y en este tipo de palabras voy a insistir en el curso de mi presentación de no certificado sanitariamente. La verticilosis es una enfermedad que era conocida a principios de los 80 en la provincia del Valle del Guadalquivir, pero en el curso de los años se ha convertido en el principal problema de la sanidad del olivar, porque está presente en las 8 provincias andaluzas y, como ven ahí, con datos que me ha proporcionado el doctor Nava cortésmente, pues hoy alcanza a más de un 30% de prevalencia en los olivares andaluces. Y ha significado un cambio en la concepción de la sanidad del olivar con la prevalencia que tiene esta enfermedad en estos momentos. Pero un efecto adicional sobre la significación de esa extensión va unido a la difusión del patotipo defoliante, que es altamente virulento en algodón y olivo, y que identificamos por vez primera a principios de los años 80 en algunos pueblos del sur de la provincia de Sevilla, que en el curso del tiempo se fue extendiendo hasta alcanzar el olivar en las provincias de Sevilla y de Córdoba, y que hoy está extendido por toda Andalucía. Como ven, está en las 8 provincias, es predominante cuando se han hecho valoraciones cuantitativas respecto de la que existía anteriormente, y por su virulencia y por sus características ecológicas, que no ha lugar a explicar en estos momentos, hoy realmente guía las nuevas estrategias que deben ser abordadas para combatir a esta enfermedad de forma eficiente. Pero intensificando el olivar no solo afecta a la reemergencia de enfermedades como las que estoy mencionando, asociadas con patógenos que persisten en el suelo, sino también con enfermedades que son causadas por patógenos que se diseminan con el aire o con la lluvia y afectan a la copa de las plantas. Y yo creo que hay una información muy convincente que ha generado el grupo que lidera el profesor Trapero en el Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, al ver cómo en el curso del tiempo esta intensificación ha llevado asociada un incremento en la incidencia y la severidad de enfermedades como la antracnosis, como los chancros y necrosis de ramas o como la tuberculosis, en las cuales intervienen, dependiendo de la naturaleza de la enfermedad, el aumento de la
humectación y la continuidad de la humectación de la copa y las heridas que se producen con el manejo. Y no solo ha habido, en este caso, un aumento en la emergencia de estas enfermedades que ya eran conocidas y son endémicas, sino la aparición de otras nuevas que tienen ahora en la proyección, las que el doctor Agustí y sus colaboradores pues, han publicado la aparición de una enfermedad hasta ahora desconocida, que ellos han llamado necrosis regresiva de las ramillas, y asociada con hongos que hasta ahora conocíamos como miembro del complejo que causa la enfermedad de Petri, así que estamos, digamos, incrementando el tipo de amenaza. Y esta emergencia me lleva al siguiente factor que tenía en mente referirle en relación con ese aumento, con ese estancamiento en las pérdidas, que es la aparición de nuevas plagas. Esta aparición de nuevas plagas asociadas, en este caso de enfermedades, tienen el nombre de enfermedades emergentes, son enfermedades que aumentan de forma sorpresiva en la incidencia y severidad y están asociadas con patógenos que han incrementado su gama de plantas huésped, tienen huéspedes adicionales, o bien aparecen ex novo, le voy a poner un ejemplo después, o bien son consecuencias de cambios en las patogénesis de estos patógenos antes de que se conocían. Estas enfermedades que aparecen de forma novedosa está recogida en la historia de la fitopatología y probablemente el doctor Moral, al que estoy viendo, del Moral les hablará de ello en su ponencia. Pero lo cierto es que hoy es uno de los elementos más importantes que preocupa al sector de la sanidad vegetal en razón de la frecuencia con que están ocurriendo y la severidad de las epidemias que ocasionan en diversas áreas del mundo. Hay una numerosa lista de plagas emergentes, entre ellas enfermedades, pero por poner algunos ejemplos sobre el tapete, he elegido estas que ven en la proyección. Una de ellas, que afecta al sector forestal, causada en la muerte súbita de la quercínea, que causa Phytophthora ramorum, que se empezó en Estados Unidos y se ha extendido a otras partes del mundo, o el Huanglongbing, o brote amarillo. Ahí llevo unas imágenes que galantemente me cedió el profesor Bové, el difunto profesor Bové, que paz descanse, y que son tomadas de un desarrollo explosivo de esta enfermedad causada por varias especies de candidatos Liberibacter en Brasil, que en apenas 6 años pues, afectó al 100% de la plantación y hoy es una de las principales amenazas de la citricultura mediterránea. En el centro de la imagen ver el olivar devastado por Xylella fastidiosa, que es cortesía de la doctora Landa y que supongo que ella le hablará extensamente en su ponencia. Y ahí quedan otras dos, que son quizá las que quiero resaltar como con mayor resonancia alimentaria, porque afectan a dos cultivos que tienen un papel importante en las economías y la intervención en el mundo, como son el plátano, y en este caso es el mal de Panamá causado por la raza tropical 4 de Fusarium oxysporum, forma especial cubense, y una necrosis de la espiga del trigo causada por hongos emparentados con el hongo Pericularia orice que causa la necrosis de la panoja en el arroz. Y que simplemente voy a mostrarle una evidencia, una referencia del impacto que ha tenido. Pocas veces hemos visto publicado, ahora sí, pero antes era escaso, que Science y Nature y revistas de esta magnitud que divulgan el conocimiento básico hubiera atendido a eventos como el que le estoy relatando. Esta raza tropical 4 era conocida en los años 60, se descubrió en Taiwán, se extendió progresivamente en los años 90 a África, a Asia, al sudeste asiático y a China. Y el año 2013 fue descubierta en Jordania, después en Mozambique y hoy está en Colombia y en Ecuador. Y como digo, es una plaga, una enfermedad de enorme importancia porque no se conoce forma de combatirla de forma eficiente. El caso de la necrosis de la espiga del trigo fue descrito en los años 80 en Brasil y en el curso de los estudios de naturaleza teológica se ha concluido que es debida o bien a un patotipo nuevo de Pericularia orice, que se llama Triticum, o bien a una especie nueva, que se llama Pericularia graminis tritici. Y el impacto sobre el mundo, el pato alimentario, ha tenido que ver con una devastación en la producción de trigo en Bangladesh, que prácticamente eliminó la disponibilidad de trigo para consumo humano y que estuvo asociado con una importación fraudulenta de semilla importada de Brasil
que no había sido suficientemente cuidadosa en garantizar la sanidad. Así que no hablamos de cosas en el vacío, sino de hechos tangibles. Y este tipo de repercusiones de tal magnitud ha llevado a los estudios a preguntarse qué factores subyacen detrás de esta explosión en la emergencia de nuevas enfermedades. Hay varios factores que tienen listados ahí, pero sin duda el más notorio y el más importante de ellos es la introducción de agentes nocivos exóticos o de sus variantes patogénicas, que alcanza casi el 70% de los estudios que están haciendo y probablemente aumentarán en el curso del tiempo. Y hoy hay poca duda de que nos vamos a ir moviendo hacia una intensificación, que en este tipo de emergencias tienen que ver en gran parte la intensificación internacional en el comercio de plantas y de productos vegetales, sobre todo de plantas vivas, con sustrato, que es algo que también han resaltado especialmente en el sector forestal. Y como ven ahí, esa magnitud de importaciones las tienen ahí referidas en las cantidades que señalan en rojo. En España hay datos que señalan que se importan una media no de 35.000 toneladas de material vivo. Además, los estudiosos del tema han hecho énfasis en señalar que sobre este papel de las introducciones asociadas con la intensificación del comercio, también subyacen fragilidades. Una de ellas es el suficiente control que se hace en fronteras sobre el material importado. Tienen datos de Carvajal Yepes, y publicó en Science, a que después voy a referirme, y sobre ello también la desaparición de las barreras fitosanitarias y una constatación de que es todavía ineficiente la certificación sanitaria del material vegetal utilizado para las nuevas siembras y plantaciones. Así que hay varios factores que están ahí subyaciendo. Todos los que están estudiando estos temas están coincidiendo que esto no ha hecho más que empezar, que habrá en los años que siguen una intensificación del comercio y que ello va a incrementar las repercusiones que tiene la introducción de organismos exóticos y de los gravámenes que ocurren sobre la sanidad vegetal. Y he traído dos publicaciones recientes, una recién publicada, que ahora mencionaré, pues la que antes refería de Carvajal Yepes y colaboradores, en la que se mentalizan sobre esa magnitud y llaman la atención haciendo propuestas a fin de animar a que las entidades responsables tomen partida y determinen nuevas actuaciones, que es la propuesta de un sistema global de vigilancia basado en el establecimiento de 5 centros a nivel mundial. Yo imagino que sean centros parecidos a los que componen el CEGIAR y que esté sostenida esa actividad con la dotación de personal experto y de recursos que permita una detección rápida y una proyección rápida de las acciones para contener las introducciones. Y la segunda es la de Jäger y otros autores, en la cual está nuestro amigo Tony Vicent, que han propuesto el despliegue de cultivos centinela o de sistemas de detección vinculados a los canales de comercialización. En fin, yo quería simplemente mencionarle que está habiendo una respuesta al sector de la profesión, de la ciencia, en este tema, porque si no mentalizamos a los que eventualmente serán perjudicados, pues no llegaremos a dar un paso adelante, como antes han mencionado otras personas que han intervenido. También quería traerle este trabajo de Jäger, que es una revisión muy interesante, que les animo a que la lean, porque aparte de sugerirlo o proponerlo, que antes les he referido, pues se han identificado una serie de aspectos que deben ser afrontados por la fitopatología, y yo creo extensible a la sanidad vegetal, para que se supere con éxito los desafíos que la salubridad alimentaria y la protección medioambiental van a tener que hacer frente en las próximas décadas que nos avecinan. Y como ven ahí hay un diagrama de Venn en el que hay un círculo exterior, en el que los autores ponen énfasis en la necesidad de que este tipo de desafíos se afronte con un abordaje multidisciplinar entre las disciplinas de la sanidad vegetal y otras disciplinas agrícolas y medioambientales. Y hay los círculos que pueden leer, no los voy a referir para no consumir tiempo, pero he querido ponerlos para significarle la naturaleza de los retos en términos de implementar novedades para incrementar la eficiencia en el control de plagas y enfermedades y malas hierbas, que son indicadores de la complejidad que subyace en la sanidad vegetal y la necesidad que esta complejidad sea comprendida y sea abordada. Y es
esta complejidad y la constatación de las pérdidas que han venido causando plagas endémicas y plagas que son resultado de la introducción de más de 50 agentes exóticos en España durante los últimos 20 años, junto con esa constatación de la escasa viabilidad de los efectos, la que llevó a ESABE a promover la preparación del libro blanco, al que voy a abordar en esta última parte de mi presentación, con el que se ha pretendido, como ven ahí, proporcionar una visión realista y crítica del panorama actual de la sanidad vegetal en España, identificar sus debilidades y amenazas y fortalezas, proponer acciones para fortalecer el efecto de las fortalezas y mitigar las amenazas y debilidades, y sobre todo propiciar una reflexión de las administraciones públicas, las instituciones, el sector empresarial y los usuarios sobre la necesidad y la oportunidad que tenemos de mejorar la sanidad vegetal que identificamos frágil todavía. Este libro se ha podido elaborar gracias a la contribución generosa de casi 50 expertos que fueron invitados y que pusieron todo su esfuerzo a nuestra disposición, que fueron seleccionados en razón de su especialidad y que pertenecen, como ven, a una cantidad de instituciones, entre ellas varias universidades españolas, el Consejo Supremo de Investigación Científica, las administraciones públicas, los centros de investigación del INIA y de las comunidades autónomas, y consta de 25 capítulos agrupados en 5 partes. Como ven, con ellos se pretende primero ofrecer una descripción del estado actual de la problemática, de la identificación de problemáticas que están por venir en términos de amenaza, de qué tipo de necesidades se plantean como consecuencia del cambio normativo, de qué debilidad y fortaleza merecen ser atendidas en los términos que antes he referido, y unas conclusiones que voy a presentarles de forma muy sucinta para dar una idea de lo que pueden encontrar aquellos que vean el libro. Una de ellas, en fin, y reafirma con un estudio cuidadoso de que existe una cantidad de amenazas que son consecuencia de problemas que son endémicos o que han sido introducidos. Un segundo, identifica qué tipo de amenazas están en la tesitura de que puedan ser introducidas y dar lugar a nuevas enfermedades o enfermedades, plagas y malas hierbas que aparezcan como reemergentes como consecuencia de los casos, como antes le he mencionado, en los ejemplos del olivar. Constata la intensificación con la introducción de agentes como consecuencia de la globalización y del comercio y de plantas y productos vegetales, y señala la necesidad de que haya una intensificación en las inspecciones de las importaciones, de que se actúe de forma más rápida en la eliminación de las plantas que hayan sido afectadas como consecuencia de las introducciones y que se diseñen medidas específicas para minimizar las eventuales repercusiones cuando ese tipo de agentes introducidos se diseminen. Constata que muchos de los problemas que hoy consideramos ya emergentes o reemergentes son consecuencia de haber utilizado material vegetal infectado y que eso conlleva a la convicción de que sea necesario reforzar las acciones y los recursos para la certificación sanitaria del material de plantación. Y señala también que las acciones de inspección, de erradicación y de certificación que desarrollan las comunidades autónomas vegetal, pues han sido, una situación de fragilidad porque han sufrido una erosión en los recursos humanos y materiales con los cuales han contado y llama la atención en la conveniencia de potenciar y homogeneizar a nivel estatal ese tipo de situaciones. Como la gestión integrada es el pilar básico el que está conduciendo las atenciones que se proponen, hace un esfuerzo por señalar que el elemento clave, pilar, en el que se soporta el éxito de la gestión integrada es la disponibilidad de variedades resistentes a los distintos agentes exóticos, junto a los cuales se deben sumar las acciones como la utilización de material vegetal de plantación certificado, la modificación de las prácticas culturales que minimicen los ambientes favorables para los problemas, y la aplicación cuidadosa de los productos fitosanitarios basados en el conocimiento. Ahí simplemente quiero mencionar también en favor del doctor Dicen un artículo reciente en la que demuestra convincentemente cómo
El uso en la aplicación de productos fitosanitarios basados en sistemas de decisión determina una reducción cercana al 50% en los productos fitosanitarios, así que ese tipo de cosas son importantes. En el desarrollo de las variedades resistentes juega un papel fundamental la biotecnología. No debemos rehusar a sacar partido de ese enorme potencial herramientístico aquí disponible, sobre todo además porque no solo permite mejorar las variedades, sino mejorar nuestra capacidad de estudiar los agentes nocivos, de diferenciar las variaciones que se producen en las poblaciones con nuevas virulencias o nuevas resistencias a los productos fitosanitarios y también mejora en el uso de los agentes de biocontrol. Ese conjunto de dificultades que he ido relatando en el curso de las palabras anteriores lleva a esta primera afirmación de que la sanidad vegetal en España debe ser potenciada. ¿Y cómo pensamos que puede ser potenciada? Pues potenciando la investigación científico-técnica, potenciando la transferencia de conocimientos y tecnología y potenciando la formación especializada. Estos son tres elementos que no existe duda entre nosotros que deben ser concebidos de forma conjunta. Los que han hurgado en información sobre la erosión en la investigación científica han visto cómo se ha ido disminuyendo los recursos financieros y de personal, aunque ese tipo de repercusiones ha sido mitigado en parte por su voluntad y su convicción y su compromiso por obtener recursos de otras fuentes europeos, pero yo creo que no debemos depender de que haya ese tipo de provisión de recursos, sino de ser generados en nuestro propio país, en nuestra propia comunidad autónoma y dar solidez al sistema. La transferencia es vital, es fundamental. Yo he vivido el éxito de la antigua extensión agraria y también he vivido el desarreglo que se produce cuando ha desaparecido. Y esto es global y es en las mejores agriculturas es un pilar fundamental para el uso eficiente del conocimiento por parte de aquellos que están haciendo frente a los problemas día a día en dirección en el campo. Y de luego hoy está claro, y es lo que se ha concluido, que este tipo de disponibilidades han desaparecido virtualmente en nuestro país y deben ser retomadas para reforzarlas. Y además, los sectores que tengan que ver con la transferencia han de hacer frente a un reto importante, porque ahora no hay convicción de que las nuevas redes telemáticas o la difusión del conocimiento en revistas o en libros haya tenido, o ellos dicen, haya tenido el eco que esperábamos de ellos. Así que hay que generar estrategias nuevas de más cercanía y de más convicción. La formación de la sanidad vegetal no se corresponde con la complejidad actual para la protección del rendimiento y salubridad de las cosechas agrícolas. Y eso se propone en el libro, se concluye que debido a la reducción acentuada de la carga docente de las disciplinas nucleares de la sanidad vegetal, a la enorme diversidad curricular que hay en la multiplicidad de centros de formación agraria y a la insuficiencia con que esta falta de carga docente es suplementada con los másteres generalistas. Creemos que los retos que afronta la sanidad vegetal en España requieren una formación especializada, sólida, y que esta formación especializada se puede alcanzar con titulación universitaria que sea específica en sanidad vegetal, que no existe. De hecho, ni siquiera existe enseñanza en sanidad vegetal en algunas escuelas hoy en España, y con planes de formación que sean de formación especialidad continuados. Y probablemente estas mejoras sean implementadas con un reconocimiento de carácter general de la sociedad y de las administraciones públicas que puede ser propiciado por si se establece una profesión en medicina de los vegetales. Este es un tema que hemos mencionado en más de una ocasión desde ASABE, varios de nosotros, que ha salido a colación en el libro, y quisiera resaltar que esta no es algo que ASABE o los que han elaborado el libro o los que compartimos esa necesidad hayamos percibido de nuevo, porque esto lleva dando vueltas en el mundo de la sanidad vegetal en los países más avanzados desde los años, como ven ahí, del año 1993, y que todavía sigue siendo objeto de un llamado. No podemos renunciar a que, basado en la formación agronómica, se acentúe la formación
porque las complejidades que antes he señalado requieren que no nos satisfazcamos con formarnos a nuestros alumnos con apenas un curso de 4 meses con 3 créditos que engloba todo lo conocido en estos momentos. Y con esto quiero finalizar, dándole las gracias por su atención, y vean lo que subyace. Sin agricultura, nada. Y no sé si sin sanidad vegetal la agricultura tiene futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Vamos con la siguiente ponencia, a cargo del doctor Enrique Quesada Moraga, catedrático de Entomología Agrícola y vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba. Nos va a hablar de los 50 años de investigación en sanidad vegetal en la Escuela Técnico Agrícola de la Universidad de Córdoba. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer a Fitoma la oportunidad de... Gracias. La oportunidad de traer a colación este tema. Es un tema que era especialmente oportuno el año pasado, cuando tenía pensado celebrarse el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, porque además estábamos celebrando el 50 aniversario de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba y pretendía ser tanto un homenaje a la propia sanidad vegetal como al centro donde nos hemos formado. Hemos decidido mantenerlo y lo que haré será, bueno, pues como yo sé que no es una temática, digamos, real de control, ¿no?, como la acaba de presentar el profesor Jiménez Díaz, pues seré lo más breve posible para recuperar un poco el tiempo en el programa. Vale, ya está. Vale. De todas formas, también cuando uno observa un poco el crecimiento de la sanidad en un centro concreto, como es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, también es una especie de homenaje a cómo ha sido la evolución de la sanidad vegetal, concretamente, en este caso, en Andalucía, pero también con proyección a España y proyección internacional, y también es particularmente oportuna dada la temática del simposio. Como ven en la presentación, los estudios de ingeniería agronómica, esta está desarrollada en el libro de resúmenes, porque presenta algunos estudios bibliométricos y algunas figuras que se ven bastante mejor en el propio libro. La Escuela de Ingeniería Agronómica, al principio solo agronómica, Montes fue posteriormente, se creó en el curso académico 68-69, creo, si no me equivoco, que podría ser, en términos de centros superiores, la tercera, ¿no?, en edad, después de Madrid y Valencia. Me decía el profesor Ramón Albaje ayer que la Escuela de Lleida cumple su 50 aniversario el año que viene, por tanto, estaríamos por ahí, ¿no?, en ese entorno. Los estudios de ingeniería forestal se comienzan a impartir en el año 89 y es muy importante, bueno, que la escuela surge al principio muy próxima, o donde tenía su asiento el Centro Regional de Investigación y Desarrollo Agrario, CRIDA 10, del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, que fue muy importante en los inicios de la escuela. En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Montes, que surge en ese curso académico, hay un aspecto crucial, y es que su claustro se enriquece en aquel momento con un buen número de jóvenes investigadores procedentes sobre todo de la Escuela de Madrid, que en aquellos momentos comenzaban a disfrutar, ¿no?, de la explosión, ¿no?, de las primeras estancias postdoctorales en el contexto de los programas del Banco Mundial, que fue relevante para nuestra escuela. Posiblemente sin todas esas incorporaciones, estamos hablando de 10, 15, 20 incorporaciones, la escuela no hubiera adquirido el carácter que desde entonces creemos que le ha imprimido, ¿no?, este tipo de incorporaciones. Y además, por otra parte, las cátedras de patología vegetal y entomología agrícola, también en el caso de la malherbología, pero un poquito menos, fueron las primeras en Andalucía, y eso ha hecho, bueno, pues que
de acuerdo con mi perspectiva, ¿no?, pues se haya creado una escuela, ¿no?, que yo denomino Sanidad Vegetal EXIAN, y que se ha proyectado no solo en la propia escuela, sino bueno, pues en el Instituto de Agricultura Sostenible, en otros centros del CSIC en España, en el IFAPA, en otros centros regionales de investigación. Si comenzamos con bueno, también, y tengo que decirlo, es un pequeño homenaje mío, personal, a los profesores que han sido mis profesores, ¿no? Bueno, presente en la sala el profesor Jiménez Díaz, no presente, está jubilado desde hace tiempo en las tierras leonesas, el profesor Santiago Álvarez, ¿no? Entonces, yo no me quiero detener mucho porque creo que ya es sobradamente conocido. El profesor Jiménez Díaz se incorporó en la EXIAN en el año 73 y después de un postdoc, después llevó a cabo un postdoc de 30 meses en la Universidad de Cornell y se incorporó definitivamente a la EXIAN como catedrático en el 77 hasta su jubilación, entre comillas, porque el profesor Jiménez Díaz luego ha sido profesor emérito y yo creo que estamos todavía en los últimos coletazos, aunque ya sí se encuentra jubilado definitivamente. Yo creo que no, pero él dice que sí, y yo creo que no. Y su línea de investigación, obviamente, pues en la ecología, epidemiología y control integrado de enfermedades causadas por hongos y nematodos que persisten en el suelo, ¿no?, con otra serie, ¿no?, de ramificaciones. Y ahí les describo sucintamente cómo se ha producido esa escuela, ¿no?, con la incorporación al cuadro de los primeros doctores en el quinquenio 79-83, 7 doctores posteriores, 2 doctores y una doctora actual en el CSIC. En definitiva, en el cuadro de abajo, pues si nuestro análisis es certero, pues esa escuela estaría integrada por 5 catedráticos de patología vegetal y dentro del CSIC un profesor de investigación, una investigadora científica, un investigador científico, un colaborador científico y 5 investigadores en comunidades autónomas, y también se proyecta a otros países. Desde el punto de vista de la cátedra de entomología agrícola, el profesor Santiago Álvarez se incorpora como interino en el año 74 a 77. Él también llevó a cabo estancias en Francia y en Estados Unidos y se hace catedrático numerario en el año 80 hasta su jubilación en 2010. Y su línea, por resumir, biología y ecología de insectos de interés agrícola y sobre todo su control mediante microorganismos entomopatógenos. También, producto de esa escuela, aunque las primeras tesis que dirige el profesor Santiago Álvarez son personas que finalmente adquirieron dignidad académica en la Universidad de Lleida, como por ejemplo el profesor Albajes, también finalmente bastante importante en nuestra carrera investigadora. Luego llevó a cabo la dirección de 14 tesis adicionales en la EXIAN y la marca, digamos, Sanidad Vegetal EXIAN, pues estaría integrada por 3 catedráticos de entomología agrícola, 2 profesores titulares y un científico titular. Finalmente, la parte de la mineralogía, me refiero al control de malas hierbas, porque la parte botánica también se ha desarrollado con bastante énfasis en nuestra escuela, pues la desarrolló el profesor Rafael de Prado, también recientemente jubilado, que fue titular un poquito más tarde que los profesores Jiménez Díaz y Santiago Álvarez, y que también ha desarrollado una importante línea en el campo de la resistencia herbicida en Phanerógama adventicia espontánea. Bien, ahí tienen la evolución de lo que yo denomino marca Sanidad Vegetal EXIAN, la evolución de la producción científica total, la línea azul, la fitopatología, la línea naranja, la entomología agrícola y la línea gris, la malherbología, que viene a representar un poco pues, la historia de la sanidad vegetal en España, ¿no? Esa explosión a partir de bueno, o llegado el siglo XXI. Y aquí hay que destacar desde el principio que mientras que la fitopatología de la marca Sanidad Vegetal EXIAN ha crecido tanto en la propia escuela como en el Instituto de Agricultura Sostenible, donde el profesor Jiménez Díaz también ha desarrollado su escuela, esa particularidad no ha existido para la entomología agrícola, que de momento, digamos, el Instituto de Agricultura Sostenible se mantiene huérfano en ese triángulo de la protección de cultivos. Eso se nota, por supuesto, en la evolución de la producción científica. Lo ha sido sobre todo en el área de agricultura, pero también en el área de
Biochemistry, Genetics y Molecular Biology. Y de manera muy equilibrada en los tres campos. Esta es producción total por áreas, tanto en fitopatología como en entomología agrícola y malherbología. Y ahí ven ustedes un aspecto muy importante, ahora que se habla tanto del protocolo de DORA y cómo eso puede influir, ¿no?, en nuestros futuros currículums. No sé si están pidiendo proyectos del Plan Nacional, dice que el CVA, ya llevamos tiempo sin cambiarlo, hay que adaptarlo al protocolo de DORA. Ahí ven cómo ha evolucionado el factor de impacto normalizado, es un parámetro importantísimo en producción científica actual que revela no solo la producción científica, sino también, es un cálculo complejo, cómo ésta impacta en términos de referencia y de cita en los trabajos, mientras que en el campo de Agricultural and Biological Sciences se mantiene próximo a 1, en el campo de la sanidad vegetal adquiere valores superiores a 1 y en muchos casos próximos a 1,6 y 1,8. Eso es muy relevante. Ustedes saben, por ejemplo, que para la constitución de unidades María de Maeztu y Severo Ochoa el factor de impacto normalizado debe ser 1,5. Lo que pone de relevancia desde el principio el impacto que ha tenido esta escuela, tanto en su proyección de la propia Universidad de Córdoba como en todas sus manifestaciones, en su impacto científico. Y desde el primer momento también se ha caracterizado, y yo creo que esa imprenta se la dieron pues el propio carácter internacional de los profesores Santiago Álvarez y Cándido y Jiménez Díaz, que venían de esas estancias, una gran red internacional de colaboración que ha crecido y ha crecido hasta la actualidad. Eso es otra cosa que caracteriza, aunque las letritas de este tipo de análisis bibliométricos son complejos, en el libro de resúmenes pueden ver ustedes cómo alcanzan prácticamente a los 5 continentes. Esto que se representa aquí, y es para el caso de la fitopatología, es un cienciograma. Lo que es un cienciograma es una herramienta bibliométrica que establece líneas y circulitos, que el grosor de los circulitos viene a representar el impacto de ese tipo de áreas y las líneas, las relaciones entre ellas, ¿no? Aquí ven ustedes cómo surge al principio la marca o la sanidad vegetal en fitopatología, la marca ESIAN en fitopatología de 1982 a 1995, y yo creo que es muy interesante ver cómo evoluciona, porque de nuevo supone un propio homenaje a cómo ha crecido y cómo ha ido ramificándose la sanidad vegetal en España. Ahí ven ustedes cómo va del 95 a 2005 y ya empiezan a aflorar con mucha fuerza las distintas especializaciones y cómo irrumpe progresivamente las nuevas técnicas, la biotecnología, la biología molecular, hasta consolidar, como ven ustedes, la situación actual, hasta los últimos datos que se han introducido en el análisis del trabajo, en una línea claramente orientada a las herramientas moleculares en el diagnóstico y control de plagas, una línea muy importante en nematología, una línea muy importante en fitopatología, sobre todo con base en hongos, y una creciente muy importante también en bacteriología. De forma similar, es muy interesante comprobar cómo en la marca sanidad vegetal, en la parte de entomología, al hacer este análisis me he acordado mucho del profesor Santiago Álvarez, porque su gran sueño, que era implementar el campo del control microbiano de plagas en España, en sus componentes de control microbiano con virus entomopatógenos, con bacterias entomopatógenas y con hongos entomopatógenos, fue poco a poco consolidándose en el tiempo. Y ven ustedes claramente ya en el último análisis cómo existe una línea claramente Bacillus thuringiensis, otra de núcleo poliedrovirus, otra de hongos entomopatógenos en verde y otra de Bacillus thuringiensis. Ese sueño al final se cumplió. La línea de hongos se ha desarrollado en la propia escuela, mientras que las otras líneas, sin duda con esa marca, se han desarrollado en otros centros de investigación en España, en Valencia, en Navarra. En el caso de la malherbología, donde es una línea que se ha desarrollado un poquito menos, también se va consolidando poco a poco esa especialización en la resistencia a herbicidas y en la introducción de las herramientas moleculares también al servicio de la misma. Y yo no quiero entretenerle mucho más con esto, simplemente, ya que cumplía 50 años nuestro centro,
a final de 2019, y ya que se celebraba en 2020 el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, pues esto pretendía también ilustrar un poco desde el punto de vista bibliométrico. Son análisis que se están empezando a aplicar, lo tienen en el cuaderno, pues un pequeño homenaje, ¿no?, a cómo ha crecido la sanidad vegetal en España desde el punto de vista de esa marca Sanidad Vegetal ESIAN. Con esto termino y muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Hacemos nuestra primera pausa, un café cortesía de Masó. A la derecha ya habréis visto la carpa que hemos instalado. Media horita y volvemos. Gracias.